La gente dice, doctor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Bueno, hay muchas causas por las cuales uno va a hacer artrosis más que la edad. Una muy importante es el sobrepeso. ¿Okay? El sobrepeso y la actividad, ¿no es cierto? Así es. Y hacer mucho, o sea, el exceso causa artrosis. Todo, si tú le pones un yeso a una persona, le estás condenando a una trombosis, probablemente. Le estás condenando a una rigidez articular. Le estás condenando en muchos casos... Atrofia muscular. Exactamente. Y peleamos ahora para no perder músculo y tú le vas a poner un yeso para tenerlo en 2 meses con una osteoporosis por yeso, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy en esta nuestra aventura digital. Queridos amigos, quería agradecerles muchísimo, además, porque la última vez que pudimos comunicarnos estaba con un resfrío espectacular, de esos que están dando ahora por este cambio de clima, que en realidad no es cambio de clima, simplemente no ha cambiado. Estamos en verano todavía y ahí esto nos toca. Probablemente los que peor lo sufran sean los textiles de gamarra, los que hacen que nuestra ropita sea más abrigada, pero este año es evidente que no vamos a tener invierno. Pero eso a veces nos hace salir con la ropa equivocada, exponiéndonos a ventilaciones que no son naturales, corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura, aire acondicionado, lo que hizo que me dé un resfrío de esos, así que, pero felizmente estamos mejor y muchas gracias a todos ustedes que se preocuparon por mi salud al verme tan resfriado la última vez que nos conectamos. El día de hoy para mí es un día muy, pero muy especial porque me estoy reencontrando con un pata con el cual nos hemos casi formado durante una época muy especial de nuestra vida en el Hospital María Auxiliadora, que es parte importantísima de nuestra formación profesional, ya sea como alumnos, como estudiantes, como residentes y luego, en mi caso por lo menos, como médico del staff de cirugía del hospital, jefe de guardia. Hemos tratado todos los sábados por casi 4 o 5 años, todos los sábados, guardia de 24 horas. Y eso es algo que no se olvida. No solo no se olvida por lo duro que fue, sino no se olvida por lo que aprendí, por las experiencias que tuvimos y por trabajar en equipo como una familia grande que lo que trata de hacer es ayudar a la salud de la población. No con todas las herramientas que quisiéramos tener, pero sí con la voluntad de un equipo fuerte que lo que quiere hacer es llegar a mejorar nuestro sistema de salud. Estamos el día de hoy con el doctor Edgardo Granda. Él es médico traumatólogo, ortopedista y además está en la vanguardia de la cirugía traumatológica, ¿no? Trauma, ¿qué quiere decir? Trauma es cuando todo evento que sucede de manera imprevisible, violenta o súbita, que agrede la integridad del cuerpo humano. Choques, puñetazos, balazos, traumatismos severos, caídas de altura, fractura de huesos, nuestro esqueleto, lo que nos tiene en pie. Bueno, hay gente súper especializada que, aunque se va a reír, aunque parezca carpintería, mis queridos amigos, se trata de sostener al esqueleto, y eso junto con los órganos que los rodean, músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, y todo eso está pegadito al hueso. Por eso la traumatología es una ciencia muy, pero muy especial. Y te doy la bienvenida, Edgardo, porque vamos a hablar de un tema que está cada vez más en boga, que es la degeneración articular, básicamente, cuyo nombre es
la artrosis. Vamos a dar datos específicos para no equivocar los términos. Diferencias entre artritis y artrosis. ¿Cuál es la diferencia entre una artritis y una artritis reumatoide? ¿Cuándo una artritis o cuándo una artrosis se puede convertir en artritis? Y sí se puede. Vamos a hablar de varios términos especiales, pero además las herramientas con las cuales cuenta hoy la medicina para poder solucionar estos problemas de degeneración del aparato articular. Y está bien dicho, aparato articular. No solamente son dos huesos que concatenan, hay un aparato articular que es lo que queremos sacar el día de hoy. Bienvenido, Edgardo, y es verdad un gustazo verte y tenerte acá con nosotros. Gracias, Tommy. De verdad que sí, pues tenemos una historia, ¿no? Y es importante cómo esa historia se traduce en parte del conocimiento de la realidad de nuestro servicio de salud. O sea, es importante conocerla. Si bien es cierto, uno en el tiempo va a ir madurando, mejorando y quizás dejes la parte pública, pero es importante haberla vivido. Yo creo que esos recuerdos de esas experiencias son imborrables e invalorables para lo que tú vas a hacer en el futuro, para lo que vas a dejar en el futuro. Y bueno, sí es cierto, la traumatología, mal considerada antes como carpintería, te diré, Tommy, que ha sido una de las especialidades que ha dado más un vuelco, digamos, en lo que se refiere a la especialidad y en lo que se refiere a la técnica quirúrgica de manera abismal, ¿sabes? O sea, mira, yo solamente... La fibra óptica, o sea, sobre todo, diría yo, una cosa así. Te diría, no solo eso, porque mira, acuérdate cómo tratábamos a los pacientes hace 20 años, el 90% o 95% de los pacientes con una fractura se trataban con un yeso. ¿Okay? Y no había más que hacerle, venía el paciente y bueno, ¿sabes qué, señor? Su yeso, señora, su yeso, su niño con yeso. Y aguantó terapia. Sí, y se acabó. Se acabó, o sea, esa era la forma de tratar a un paciente. Y no, ojo, no estaba mal, es lo que había, pero así estábamos, era nuestro nivel. Ahora, a esta época del 2026, todavía se sigue tratando así, lamentablemente, equivocadamente, porque ahora la técnica quirúrgica en traumatología ha dado un vuelco a la innovación, que ahora yo te diría que más del 90% de fracturas se operan y las que se le pone yeso son un mínimo. Hay una, digamos, específicamente un grupo y las demás tienen que ser quirúrgicas. ¿Por qué? Porque ahora se habla de calidad de vida, ¿okay? Y la calidad de vida tiene que ver con todo. Si tú le pones un yeso a una persona, le estás condenando a una trombosis, probablemente. Le estás condenando a una rigidez articular. Estás condenando en muchos casos atrofia muscular. Exactamente, y peleamos ahora para no perder músculo y tú le vas a poner un yeso para tenerlo en 2 meses con una osteoporosis por yeso, ¿no? Imagínate, cuando ese paciente podía haberse operado, empezar la terapia al otro día de la cirugía y evitar todas estas complicaciones, ¿no? El otro día, justo viendo una película de motociclismo y carrera de autos, por ejemplo, un traumatismo, un accidente de moto ya de un campeón, ¿no? Se fractura la clavícula, lo operan en las primeras 3 horas, ¿ya? Y está corriendo en una semana, hermano, o sea, está corriendo de nuevo en una semana trepado en una moto a 250 kilómetros por hora. A eso me voy, ¿no? Mira el vuelco que da. Imagínate esa misma persona con un yeso en 8, le dicen, ¿sabes qué? 3 meses espera o sea, es imposible, o sea, perderías oportunidades de vida, de trabajo, laborales. Entonces eso ya no se hace, por eso que ahora ya no somos tan carpinteros como antes. No, y además ahí viene la urgencia, ¿no? Claro. ¿Cierto? Tú cuando tenías la posibilidad de atender rápidamente a un paciente, era un cuento y tú veías la diferencia que existía en aquel paciente en el cual derivabas la cirugía para lo que se llamaba, Edgardo, un segundo tiempo. Exactamente, ¿no? Equivocadamente. Y eso era desde falta de insumos, sí, falta de sala de operaciones, falta de personal entrenado, falta de personas que ayuden a la recuperación, rehabilitación, medicina física, ¿no? Y ahora la tecnología médica, la biología, ingeniería biomédica está justamente desarrollando plaquitas, tornillitos, microplacas, microclavos, cosas que hace 20 años no ni idea que podían hacerse. Claro, eso es importante. Y entonces ahí es donde radica
que esta especialidad es una de las que más ha avanzado en lo que se refiere a la técnica quirúrgica. Entonces tú puedes hacer que un paciente, como tú lo acabas de mencionar, empiece a hacer sus actividades habituales tan rápido que no se sienta ese desfase, ¿no? Entonces a eso vamos, y eso es calidad de vida. Las artroscopías, o sea, la ingeniería lumínica, vamos a decir, la fibra óptica, ¿ya? Por lo menos en medicina, en mi cirugía digestiva, cirugía para entrar a mirar por lo menos qué hay, tú metes una camarita y puedes explorar toda la cavidad. Ahora eso se hace dentro de la articulación, o sea, puedes entrar a un codo, a un hombro, a una rodilla, a una cadera, ¿no? Y un espacio, no es como en el abdomen, que si llenamos la cavidad de CO2, de aire, para poder inflar la barriguita y poder tener sitio por donde explorar. En la articulación lo hacen con suero, con agua, y la cámara ve a través del agua. Es increíble, y eso es innovador. Sí, esos son los saltos que efectivamente nos permiten ahora pues tener esta, conciencia de que la cirugía traumatológica ortopédica pues es de avanzada, es de avanzada. Totalmente de acuerdo, ha avanzado además geométricamente en los últimos años, geométricamente. Vamos a ir entrando un poquito en el tema, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 206 huesos. Ok. Ya, o sea, pero alrededor de la mitad de articulaciones, que son articulaciones que pueden llegar a ser articulaciones muy complejas, articulaciones menos complejas, vamos a decir, probablemente una de las más complejas sea la articulación temporomandibular. O sea, ¿por qué? Porque desliza, entra, sale, podemos mover, lateralizar, a abrir, cerrar, es una articulación bien compleja. Y luego tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Que es una articulación que tiene otro tipo de movimiento, otro tipo. Pero el aparato articular no son solo dos huesos que se rozan y que están cubiertos de un sistema de colchones, un sistema de apoyo para que no se desgaste el hueso. ¿Puedes aclarar un poquito el aparato articular, por favor? Lo que acabas de decir, pues, es cierto, ¿no? La articulación como tal se comporta como un engranaje, ¿ya? En el cuerpo, y nosotros somos máquinas, ¿ok? Somos máquinas, funcionamos biomecánicamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una máquina calibrada, la máquina funciona bien. El cuerpo tiene que estar calibrado para funcionar bien. Por ejemplo, si existe una patología articular que empieza a dar síntomas, a dar un daño, ese paciente va a empezar. Inicialmente quizás no lo perciba y perciben las personas que están con él, como por ejemplo una leve cojera. Hay gente que cojea y no lo sabe. Entonces, oye, ¿tú estás cojeando? No, yo no cojeo. Y efectivamente le haces un video y dices, tú no sabías que cojeaba. Claro, son métodos compensatorios porque biomecánicamente algo está funcionando mal, antes de que aparezcan síntomas como es el dolor, ¿no? La artrosis en realidad es un proceso degenerativo. No voy a decirlo normal porque la normalidad en medicina no existe, pero es común, ¿ok? A cierta edad deberíamos todos tener un grado de artrosis. Ahora, ¿cuáles son las articulaciones que más artrosis hacen? Las grandes, sobre todo la rodilla, la cadera y la columna. Son los tres segmentos en los cuales los pacientes tienen más demanda de consulta. Las otras son el hombro, muñeca, tobillo, que de repente son menos, exigentes, pero las más grandes como tal y las que más consulta tienen son esas tres: columna, cadera y rodilla. La artrosis son articulaciones distintas, ¿ah? Claro, sí. O sea, sí. la columna no se mueve como se mueve la rodilla, pues, señor, señora, ¿no? O sea, la cadera tampoco. O sea, son distintas. Cada una tiene su biomecánica. Y mira aquí, Tommy, lo interesante, ¿no? Una articulación sana, ¿no? Con el cartílago, una articulación... El calcio, bonita, claro, lo blanquito del hueso. Y ves una articulación degenerada. Esto obviamente va a tener síntomas en algún momento de la vida, pero esto es parte del envejecimiento normal. Ahora, la gente dice, doctor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Bueno,
hay muchas causas por las cuales uno va a hacer artrosis más que la edad. Una muy importante es el sobrepeso. ¿Okay? El sobrepeso y la actividad, ¿no es cierto? Así es. Y hacer mucho, o sea, el exceso causa artrosis. Hace 15 años no existían tropeles de gente en la calle corriendo. Eso lo vemos en los últimos años, ¿ok? Totalmente de acuerdo contigo, y yo no conozco un amigo que no sea runner que no tenga problemas de rodilla. Es que no conozco. El problema es que para tú empezar a correr, deberías primero tener una buena masa muscular para proteger tus articulaciones. No está mal que corras, pero deberías optimizar. Imagínate que una persona que tiene sobrepeso, obesidad, empiece a correr sin músculo, ¿no? Con el cartílago dañado. Yo te digo algo, o sea, por ejemplo, mira a Rafael Nadal, mira a Cecilia Tait, a los 27 años operada 2 veces de la rodilla. ¿Cuántas veces saltaba esta chica? Así es. Para hacer sus mates maravillosos de vóley? Pero comparado con un ser humano normal, claro, lo que hacía ella no era normal. Exactamente. Esos son los factores que en algún momento, en algún sentido, van a causar una artrosis, ¿no? Futbolistas, ¿no? Ahora, por eso es que si tú ves la tendencia es que un deportista de alto nivel lo primero que hace es formar masa muscular para que no se desgasten sus articulaciones tan rápido. Es el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Él quizás no es un Messi, pero él es un tipo deportista de élite. Claro, pero tiene una disciplina, ¿no? Con el tema de su cuidado que hace que obviamente su performance mejore. ¿Okay? Entonces eso es lo que se busca en cualquier deporte, optimizar tu cuerpo para que no dañes las articulaciones, porque esa es una causa de sobrecarga que al corto, mediano, largo plazo puede llevarte a la artrosis. El sedentarismo sería otra causa, por eso el no hacer, ¿no? El hacer en exceso y el no hacer. Claro, porque no tienes masa muscular y eso genera que tus cartílagos, que tus articulaciones trabajen más de la cuenta, ¿no? La idea es que exista una proporción y eso se llama biomecánica. Entonces es importante saber que la artrosis es un problema degenerativo propio de la vida, es como respirar, se van a gastar las rodillas. Todo se gasta, o sea, es nuestra economía. Exactamente, pero la idea es que en algún momento detectemos signos precoces de este desgaste para no llegar pues a estados o etapas desastrosas, ¿no? Porque hay pacientes que llegan con artrosis de verdad muy, muy severas y en las cuales ya se ha perdido tanta masa muscular, movimiento, calidad de vida, que de verdad la recuperación también se hace mucho más difícil, ¿no? De acuerdo. Nosotros tenemos además, para poder diferenciar y entrar, queridos amigos, en esclarecer bien la nomenclatura, o sea, los títulos que le ponemos a las enfermedades. Si una articulación no está funcionando bien, esta articulación puede inflamarse. Y la inflamación también es un proceso natural, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo contra las exigencias que tiene el medio. Entonces, una articulación que está rozando donde no debe rozar, genera productos inflamatorios. Y cuando una articulación se inflama, se le llama artritis. Cuando el estómago se inflama, se llama gastritis. Cuando el colon se inflama, se llama colitis. Ok, es inflamación. La inflamación tiene 4 cosas importantes: calor, rubor, edema y dolor. Son las 4 cosas que tiene la inflamación. Entonces, una artrosis puede derivar en una artritis, pero la gente confunde una artritis, inflamación de la articulación, con enfermedades específicas como artritis reumatoide, que no son lo mismo. Exactamente. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, ¿no? Inflamatoria, digamos, que en la cual nuestro organismo va a reaccionar contra nuestro propio organismo. Entonces, va logrando las estructuras y las articulaciones, ligamentos, tendones y cartílago articular. Hay algunos tipos de procesos degenerativos como la gota, inducida también por alcohol, ácido por comida, úrico, ¿no? En los cuales se depositan estos detritos en la articulación. Es como
mandarle vidrio a la Vidrio articulación. molido, caray. Sí, y por eso podría llegar a tener una artrosis degenerativa. Claro, lo inicial siempre es el proceso inflamatorio. El paciente siempre empieza con artritis. Ojo, no artritis reumatoidea. La artritis, como lo acabas de decir, es inflamación. Y puede estar inflamado meses o años, pero el dolor se normaliza. Y se normaliza, incluso ahí es donde viene el problema que tú lo debes saber. Que claro, cuando te duele una pierna, le cargas el peso a la que no te duele. Y terminas malogrando las dos piernas. Exactamente, eso pasa. Pues. O la automedicación. Mucha gente abusa del Muy bien que lo digas. Y el hecho de tomar, dice, bueno, fui a la farmacia y me dieron un corticoide porque me dicen que el diclofenaco con dexametasona va muy bien. Claro, quita el dolor, desinflama, pero esto tiene otras consecuencias a largo plazo. Y hay personas que se automedican por meses, años, ¿ah? Ojo, tratando de alguna manera de sobrellevar una inflamación. Pero una vez que esa inflamación es crónica, ya pasa a ser un proceso degenerativo y termina siendo una artrosis, ¿no? Ok. Muy bien, Edgardo. Yo creo que hemos hecho una introducción bastante amplia de lo que es, apoyados además con unas imágenes, de los elementos que tiene una articulación. Lo hemos dicho. Cápsulas preparadas de un tejido muy especial, además es un tejido maravilloso, ¿no? O sea, los cartílagos, los tendones, pero los cartílagos, esas cápsulas, además son una de colágeno con una proteína, pero que no se irrigan mucho, pero tienen vida y tienen líquidos que tienen además lubricantes, ¿no? Para que su aceite 3 en 1, para que no suene, o sea, es todo un aparataje. Y eso vienen después los medios de fijación. Que esto no esté suelto, que no esté muy apretado, pero es perfecto. Es una biomecánica perfecta. ¿Qué pasa cuando, como por ejemplo a uno le dicen, bueno, uno de estos elementos se está gastando, o tienes elongado un ligamento, o tu cápsula donde deberías amortiguar se ha ido reduciendo? Y entonces hay que ir de menos a más siempre, ¿no es cierto? No le vas a ofrecer a una persona inmediatamente, te voy a ofrecer cirugía. Claro. Vamos a hablar, por ejemplo, mira, esta es una fractura, ¿ya? Pero vamos a tomarlo de acá, ¿ya? Pero mira acá qué bonito, un espacio articular, un espacio, acá hay algo. Vamos a suponer que no hay fractura. No, y acá se ha perdido. Es una artrosis displásica. Y esto, ojo, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, cómo el tema ligamentario, cuando no funciona bien, hace que en este caso la cabeza no esté en su centro de rotación, sino fuera. Ajá. Y eso es lo que conocemos, acuérdate, como displasia. Ajá. Que se ve... Displasia de cadera hay en niños también y neonatal también. Es que este es un problema neonatal. Que antes, no sé si recuerdas, ¿cómo diagnosticamos? Displasia congénita de cadera. Claro. Ortolani y Barlow. Claro, ese era nuestro examen a todos los niños. Yo hice un trabajo también, ¿no?, de imágenes. Claro, eso, sí. pero no sé, si tú has hecho este trabajo, sabes que ahora el Ortolani y Barlow es un examen clínico que es obvio. ¿Okay? Elemental, ¿no es cierto? Elemental. Ahora, todos los niños, los recién nacidos, deberían pasar por un tamizaje con ecografía. Con ecografía. Ese fue mi trabajo. Ecografía versus rayos X en el diagnóstico. Exactamente. Eso para prevenir las displasias en adultos. ¿Por qué? Porque no, o sea, el Ortolani y Barlow muchas veces tú doble pliegue, claro, el signo del doble. Necesitabas esos signos para decir que ¿Y qué le hacían? Al niño le ponían doble pañal. Claro. Para que abra un poquito más las piernas, pero cosas que ya no se deben hacer. Ahora, pero con el diagnóstico precoz, o sea, con un... Qué maravilla, mire que mi trabajo haya funcionado a futuro, porque estoy diciendo, esto lo hice cuando estaba en el María, pues justamente. Es que eso es fundamental. Mira, o sea, muy probablemente si en ese momento tu trabajo se hubiera aplicado, Tommy, ahora no tendríamos pacientes con displasias, porque esto se va a manifestar a los 20, 25, 30 años. Mira que pensé que había una fractura de cuello quirúrgico. Es una displasia de cadera, así es como la displasia tiene grados, ¿ok? Claro. Hay grados leves, que son muy frecuentes y con las cuales las personas quizás no tienen ninguna sintomatología hasta que lleguen a cierta edad. Y ahí empiezan a doler las caderas porque está funcionando mal. Esta es una fractura.
Ok, acá está, ¿Ya? clarita, ¿no es cierto? Regrésame, por favor, Ricky, un ratito, porque quiero aprovechar, esta es la imagen que teníamos a la anterior. Ya te voy a decir por qué, porque justamente el doctor Sevillano, del María Auxiliadora, sí, se maestro de maestros, y además con el que me ayudó a hacer ese trabajo, porque lo que hicimos fue niñitos recién nacidos, ya, para buscar el ángulo alfa, el ángulo beta, ya mezclado con las líneas de Chulek, de un doctor así que era. Pero vamos a decir, mira, ¿de quién se trata? ¿Hombre o mujer? O sea, sí. Ya, a ver, usted podría decir, ¿es hombre o mujer? Bueno, muy bien, si acá usted se da cuenta, tenemos una T de cobre. Evidentemente, esta persona no es un varón, ¿ya? Es una mujer. Y si es una mujer que tiene un dispositivo intrauterino, es joven. Es joven, o sea, está en edad fértil. No estamos hablando de una persona de 70 años, estamos hablando de una mujer de 45, ¿no es cierto? Entonces, y mira toda la información que nos da una radiografía. ¿Ya? Entonces no es que estemos viendo un paciente. Y si vamos a la siguiente, por favor, para que el doctor nos siga explicando. ¿Ya? Perfecto. Claro, aquí por ejemplo ya es un paciente adulto mayor, ya se ve por las características del ¿no? hueso. El hueso ya es menos, o sea, menos cortical, es un hueso más radiolúcido, ¿no? Y vemos pues es una fractura propia de la tercera edad, que al final va a necesitar también un tratamiento definitivo, en este caso una prótesis de cadera, y cuanto más rápido se opere el paciente, hablamos de lo mismo, menos comorbilidades. O sea, si un paciente puede ser diabético, hipertenso, puede tener Alzheimer, puede tener problemas cardiovasculares. Pero la indicación es quirúrgica. Es quirúrgica. Y te digo algo, que eso ha cambiado muchísimo en los últimos 5 o 10 años en realidad. Antes una persona de 94 años, la edad era un motivo para no operar. Era como la cruz de la guerra. Como era la cruz de la guerra. Ahora no es la edad una contraindicación para la cirugía. No lo es, al contrario, mira, no operar sería una condena. Exactamente, sí, eso está definido, o sea, lamentablemente así se ha manejado por mucho tiempo esto, ¿no? Y bueno, eso un poco asociado a nuestra realidad, que dicen, bueno, no hay recursos para los pacientes adultos mayores, entonces eso realmente no debería ser así, debe tener la misma oportunidad que tiene un paciente a los 70, a los 65, porque aquí lo que hablamos es de calidad de vida. Esta persona muy probablemente no pueda volver a caminar, pero ese tiempo... Más aún si lo tienes en cama. Claro, lo vas a postrar, muy probablemente se va a llenar de escaras, ¿no? Y el dolor vas a tener que controlarlo con medicamentos que le van a producir otros problemas más. O sea, se arrastra una cadena de eventos solo por no hacer una cirugía oportuna. Insuficiencia respiratoria, infecciones urinarias, neumonías, escaras, neumonías, muerte. Sí. Ricky, quiero la de la prótesis, por favor. Si puedes ponerme la de la prótesis. Entonces, esta es una solución. Es la misma paciente, es lo que te quería decir. Ven la T acá, o sea, es la misma paciente, ¿ya? O sea, es una paciente que tiene una displasia de cadera, la veíamos inicialmente, y cómo hemos podido resolver, buscando una solución definitiva y usando un elemento que ahora pues nos da, es un arma en realidad, esto de la cirugía usando prótesis, y que al paciente le cambia la vida de manera espectacular. No sabes. Yo quiero decir, básicamente, porque me voy a ir a la cadera sana, ¿ya? Ven este espacio que está conservado, quiere decir que hay buen cartílago en la cadera sana. Lateral, así es. Porque las displasias a veces son unilaterales, sí, ¿no? A veces son bilaterales. Entonces hay pacientes que llegan con las dos caderas displásicas, que es frecuente, y hay pacientes que llegan con una cadera displástica. Esos eran los niñitos que antes andaban con una ferrería de niños, ¿no es cierto? Que era que les mantenían las piernas abiertitas con fierro. Claro, es un arnés de Public, y eso se usa. O sea, cuando ese niño es diagnosticado al nacer y tú usas esos medios, prácticamente le vas a salvar la cadera. Es increíble cómo funciona, y esto está demostrado. A veces le falta este acetábulo, este techo. Hay techo cortito, entonces el hueso se le sale, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que mientras el niño va creciendo, trata con el arnés de que las caderas permanezcan en cierto sentido de orientación para que no se displacen, no se luxen las caderas, ¿no? Claro, hay grados también en los cuales hay grados y todo eso. Quirúrgico. Ahora, eso se mide.
mide, señora, esto se mide. Los doctores trazan unas líneas entre la columna, el troquín, el trocánter, o sea, se lanzan unos y esos ángulos les llaman ángulo beta, ángulo alfa, y eso te da diagnóstico, o sea, y es un diagnóstico matemático. Así tampoco hay que ser un genio, claro, ¿no es cierto? Eso nos sirve para la planificación. Para la planificación. Pues, bueno, yo creo que esto ha sido bien instructivo, y no sé si te parece, Edgardo, tenemos un montón de preguntas, nos han llegado un montón de preguntas y lo estoy viendo acá directamente. Mira, es un montón, o sea, vamos a ver, martes 25 de agosto, Junior, doctor, yo tengo certificación cervical. Rectificación, debe ser. Probablemente, rectificación cervical. ¿Se puede operar sin terapias? Es que la rectificación cervical es una pérdida de la lordosis normal, ¿no es cierto? Claro. El cuello no es derecho. Así es. O sea, mejor dicho, si tú ves una radiografía del perfil donde el cuello no es derecho, como tú lo has dicho, en ese paciente está derecho, que no debería ser, se rectifica, se pierde la curvatura normal. Y eso a veces puede ser hasta por estrés. Yo tengo entendido que hasta por estrés esto se pone tan duro que vuelve rígida tu columna cervical. Así y le quitas la fisiología normal. Claro, eso genera dolor, cefalea, dolor de cabeza, pesadez. Entonces ahí lo que hay que hacer es diagnosticar si esto es solamente por un problema de estrés o si tiene una patología discal, ¿no? Y para eso es una resonancia magnética. No siempre es quirúrgico. No siempre es quirúrgico. Meli, ¿la artrosis es hereditaria? No hay, digamos que hay patrones. ¿Por qué te digo esto? Imagínate en una familia donde papá obeso, mamá obeso, hijo obeso. Ok, quiere decir que ahí hay un patrón de sobrecarga mecánica. Dice, no, mi papá le dio artrosis, claro, porque tenía, digamos, sobrepeso. Y obviamente los hijos muy tempranamente pueden presentar estos problemas de sobrecarga articular que degeneren una artrosis, pero no porque se haya heredado, sino por un patrón. Patrón, que sí, existe, patrón familiar o predisposición genética A, que no necesariamente es a la artrosis, sino al estilo de vida, al patrón general. Eso. De acuerdo. Meli nos dice, Shirley, doctor, mi papá tiene 45 años, jovencísimo le diría. Le detectaron artrosis en la columna, y lo voy a juntar con otra pregunta que viene abajo de Heidi. Dice, doctor, ¿se puede recuperar una persona con artrosis de la columna L1S1? Debe ser L5S1, ¿no? L1S1 sería toda la columna lumbar, y eso no creo que suceda. Pero es L5S1, la última lumbar y la primera sacra. Pero vamos a decir primero que es la L y que es la S, ¿te parece? Claro, la L es una vértebra lumbar. Nosotros tenemos 5 vértebras lumbares y tenemos vértebras sacras que están fusionadas, ¿no? Entonces, la zona de sobrecarga donde existe mayor frecuencia de artrosis en la columna es L4, L5, L5S1. O sea, ahora, si tú tomas a 100 personas en la calle con o sin sintomatología y le haces una radiografía, muy probablemente 90 tengan artrosis. Claro. ¿Ya? ¿Y a quiénes les duele? A 5. O sea, no necesariamente la artrosis. El desgaste no necesariamente da síntomas así oficiales. Acuérdate que hay mucha gente que es activa. Y es adaptativo. Claro, se va adaptando. La gente se va adaptando. Entonces dejas de moverte quizás como te movías 5 años antes. Así es, exactamente, ¿no? Y otra de las cosas que ayuda mucho a que la artrosis no se, digamos, precipite es no perder masa muscular. Okay. Si una persona pierde masa muscular por un evento fortuito, por ejemplo, cae en cama o tiene una enfermedad metabólica, pierde la masa muscular y pierde lo que tú dijiste al principio de esta charla, que es el sostén del esqueleto, es la masa muscular. Entonces, esa artrosis se hace evidente cuando normalmente no debería haber sido, ¿no? Gladys nos dice, doctor, siento adormecimiento y dolor en la zona del glúteo, ¿ya? Esto también puede ser consecuencia de una artrosis asociado ya a una pequeña hernia, a un problema de... Puede ser un pinzamiento núcleo pulposo, nervios, ¿no? O sea, hay que hacer a veces también hay condiciones propias del glúteo. El glúteo es uno de los músculos más grandes del organismo y en ese glúteo se digamos, discurre el nervio ciático. Cuando hay una contractura del glúteo como tal, esto comprime el nervio ciático y causa esta sensación que algunos los conocen como síndrome piramidal.
Entonces, y no necesariamente porque tengas alguna columna. Mire, justo viene una pregunta interesantísima, Nélida. Me diagnosticaron desgarro del labrum y tendinosis del glúteo. ¿Me puede indicar si podría accederse a una cirugía o qué recomienda? Y otra de las cosas que tú también mencionaste, cómo la cirugía artroscópica ha hecho que ahora cosas que eran impensables hace 5 años se hagan. Ese término, Tommy, del labrum, ¿ya? O sea, el labrum existe en el hombro y todos saben que hay un labrum en el hombro, pero nadie hablaba del labrum de la cadera. ¿Ya? O sea, era como que un término nuevo, no, y además, conocido. Era ficticio porque nunca lo habíamos visto. Claro, pues, hasta que la resonancia, ojo, no la resonancia de pelvis como se tomaba antes, sino la resonancia específica de cadera a partes blandas, para ver con un, digamos, programa un poco más sofisticado esta lesión del labrum, ¿no? Y que hay que buscarla, ni siquiera está así saludándote, hay que buscarla. Ahora, esa lesión del labrum no siempre es quirúrgica. O sea, no es que tú tengas una resonancia, una lesión del labrum y hay que operarte, no. O sea, eso tiene que tener un contexto sintomatológico. Sintomatológico. Está acompañado de una cadena de síntomas que se protocolizan. Exactamente. Porque es una zona delicada, sí, claro, es una zona muy delicada y no se puede generalizar un tratamiento, hay que individualizarlo. Es una pregunta súper interesante acá, porque nos va a ayudar a mejorar conceptos. ¿La displasia de cadera bilateral puede generar artrosis? Desde mi punto de vista, la displasia ya es una artrosis, ¿o no? Sí, porque hablábamos hace pocos minutos de que somos máquinas y debemos funcionar de una manera simétrica. Una displasia bilateral o unilateral, lo que hace es que nuestro cuerpo no funcione bien. Biomecánicamente, o sea, el paciente aguanta todo lo que puede aguantar, ojo, pero hay algo... Claro, va a funcionar mal. Es como si tuvieras en la llanta de un carro no los 4 tornillos o los 5 pernos, sino solamente 2 ajustados. Entonces, ¿qué pasa con tu llanta? Sí funciona, andas, pero esto hace que la llanta no dure 3 años, sino dure 3 meses. Perfecto. Esperanza, doctor, tengo tener una edad avanzada para tener artrosis de cadera. Debe ser. No, o sea, la artrosis como es más frecuente, vamos a decir, desde los 60 para arriba, ¿no? Efectivamente, o sea, por edad es más frecuente que una persona de la tercera edad, por decirlo así, tenga más probabilidad de tener una artrosis de cadera, ¿no? Pero ahora, como hablamos de los deportes, que ahora se están generando una curva de ascenso en las patologías degenerativas que hace años no existían. Claro. Y eso va a hacer que personas muy tempranamente tengan problemas. Hay actividades, amigos, hay actividades. Claro, que son y hay actividades que algunas veces deberían considerarse como tema de trabajo. Claro, o sea, claro, ¿no? Es porque tienes más riesgo de haciendo una actividad específica. Vamos a decir, el que está con el taladro y con un ruido criminal, la capacidad o la posibilidad de tener sordera va a ser mucho mayor a una persona que no está en ese sitio. Entonces, eso tiene que ver con la estabilidad en el trabajo. Yo el otro día conversaba con un médico flebólogo, por ejemplo, y el policía que está parado en la avenida Abancay, caray, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la posibilidad de que tenga varices en las piernas es más alta que una persona que está caminando haciendo sus labores, ¿no es cierto? Eso es la actividad, predispone, ¿no? Alejandra, tengo 30 años y tengo un crujido al mover el hombro. Podría ser en la rodilla también, que es más frecuente, te diría, o en la cadera. ¿No? Tengo que infiltrarme, la infiltración hace bien. Esa es buena pregunta. Primero hay que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser un examen físico, quizá acompañado de alguna imagenología como radiografía o una ecografía, porque la infiltración pues es un procedimiento que ya está muy supeditado a patologías muy específicas. Muy específicas. A ver, es que son varias preguntas que se repiten, ¿no? Me duele el hombro derecho y no me puedo peinar. Manguito rotador, lo más probable, ¿no es cierto, amigo? O sea, es una de las causas, o sea, más frecuentes. Mira, amiga, puedes haber dormido así, ¿ya? Puedes haber dormido así,
O puedes haber hecho un mal movimiento, una rotación, o sea, 25 años, Tender la ropa, puede causar... Llevar la maleta en el avión y ponerla arriba, manito rotado. O sea, son varias cosas. Varias cosas, ¿no? O sea, sí, hay algo ahí. Ahora, esto generalmente tiende a resolverse en un tiempo prudente. Si es que es un desgarro leve, generalmente con terapia física o a veces espontáneamente el dolor puede pasar. Pero cuando es un desgarro importante, a veces necesitas un tratamiento. Y ahí se hace de vía resonancia, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer una resonancia cuando ya sospechas que hay una lesión. Felizmente la resonancia se ha vuelto más posible, más asequible, porque antes era un lujo, compadre, sí. Pero ahora ya no es un lujo, es una necesidad absoluta. Es importantísima, ¿no? Para validar un diagnóstico. Sí. Los diagnósticos en el 85-90% son clínicos. Y por favor, ¿no? Hay que tocar, mover. O sea, ¿qué opinas de eso? Porque es una cosa que yo tengo ahí, especialmente a mis alumnos, se lo digo. O sea, tú no puedes simplemente pedir una resonancia. Tú tienes que hacer un examen físico, que es la base del diagnóstico. O sea que eso se está perdiendo, Tom. Eso ya no es, creo yo que no es como en nuestras épocas donde nosotros tenemos más contacto con el paciente. Podías hacer un examen general, ¿no? Podías hacer un examen ectoscópico y una anamnesis completa. Ahora es fácil que el paciente llegue, me duele, resonancia. Me duele esto, resonancia. Y muchos incluso optan por un tratamiento quirúrgico basado en la resonancia, que no necesariamente tiene por qué ser cierta, ¿no? O sea, como te decía... Yo tenía que tocarlo. Claro. ¿Ya? O sea, yo tenía que... ¿Dónde te duele? ¿Acá? No, acá no. ¡Ay, me duele! ¡Ay, ya! O sea... Por ejemplo, cuando viene un paciente con esta cadera, con este diagnóstico, yo siempre recibo a mis pacientes en la consulta. Los llamo y los veo caminar desde... Ya estás haciendo anamnesis, hermano. Ya le hice el 50% del diagnóstico. Y hay cojera de cadera, hay cojera de rodilla, hay cojera de tobillo y hay cojera de columna. O sea, tú con cómo se para el paciente de la silla, sabes más o menos qué tipo de articulación es la que está deteriorada. Maravilloso, eso me ha encantado. Y eso es anamnesis, eso es anamnesis, claro, mirar, claro, ver, ¿no? Lógico, o sea, totalmente de acuerdo. Tengo dolor en la cadera hasta el talón. ¿A qué médico debo ir? Bueno, inicialmente un traumatólogo, ¿no? Es lo ideal. Siempre la especialidad es lo que manda. Sí. Mi mamá tiene un problema en la cadera y se queja y se la quieren fijar con un clavo. ¿Ese procedimiento está bien? Bueno, hay que saber... No se puede. Sí, claro, hay que saber de qué estamos hablando. De repente... Es poco probable, te puedo decir, claro, Irene. Es poco probable que con un clavo solucionen ahí... Sí, porque ya eso es una artrodesis, ¿no? Sí, se llama así. O sea, fijación permanente. Ahora, hay así como la infiltración, la artrodesis tiene sus indicaciones así precisas y cada vez son menos. ¿Por qué? Porque ahora las prótesis han avanzado tanto. Y además se ordena fisioterapia, todo lo contrario a la fijación. Claro, pero escúchame, no solo eso, ahora tú puedes hacer una prótesis de acuerdo a un paciente, ¿ok? O sea, tú tienes prótesis que las casas comerciales te traen, pero ¿sabes qué? Tienes un problema en la cadera que se operó mal, se volvió a operar, se operó mal, y te dicen, ¿sabes qué? La única solución es fijar la cadera. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Otra solución es reemplazar la cadera con una cadera a tu medida, ¿ok? Con una cirugía a tu medida. Eso se llama customizar. Y las prótesis se hacen en el extranjero, se mandan a hacer del tamaño de la paciente y se traen y se colocan. Son una maravilla. ¿El calcio puede prevenir fracturas de cadera? A ver. Esa es buena pregunta, porque estamos hablando de una mujer de 70 años con probable osteoporosis. La osteoporosis es la principal causa, ¿no? Que en frecuencia, y yo siempre le pongo el apellido, osteoporosis por desuso, ojo, porque hay osteoporosis medicamentosa, hay osteoporosis quirúrgica por haber de repente retirado los ovarios tempranamente, pero la osteoporosis por desuso es la osteoporosis de no moverse, ¿okay? De no hacer actividad física. Okay. Y eso no se trata solo con calcio, hay que moverse.
Hay que moverse y de repente fijadores con vitamina D, etcétera, etcétera. Claro, pero la base es el movimiento. Claro, el movimiento, mejorar la fuerza muscular para mejorar la irrigación del hueso. Yerka, 45 años, doctor, me van a poner una prótesis de cadera. ¿Esa cirugía va a limitar mi vida sexualmente? ¿Qué cuidados debería tener? El problema está en esto, ¿no es cierto? O sea, pucha, es una buena pregunta. Yo creo que la próxima vez, y ya te lo prometo, voy a venir para hablar solo de prótesis de cadera, ¿ok? Porque genial. Y si tiene maquetitas, sí, sería perfecto. Porque eso es un mundo aparte, ¿ok? Pero lo que le digo a la oyente es que las prótesis de cadera ahora están hechas como auto Fórmula 1, no tienen limitaciones. Ok. Para nada. O sea, entonces, la importancia, ¿no? Mira, claro, esto es un esquema y cómo funciona la prótesis. Le devuelves la cadera, o sea, el movimiento al paciente, no como lo tenía hace 5 años, sino como lo tenía hace 25 años. Eso me decía un gran amigo fallecido ya, el doctor Alberto Araujo Álvarez Quesada, un tipo que me ayudó a mi formación muchísimo. Trabajó en el Hospital San Juan de Dios de manera gratuita atendiendo niños ya con problemas de distintos tipos. No sé si conociste a Alberto, no lo conocí, pero un tipazo, murió muy joven. ¿Cómo reconocer si mi bebita tiene displasia de cadera? Y ya hemos visto que esto debe ser parte de un tamizaje neonatal. Exactamente, así es. Eso debería formar, así como el ortolán y Barlow, el niño debería pasar por una ecografía neonatal. Eso sería obligatorio. Sería obligatorio, yo también estoy de acuerdo con eso. Eso lo has hecho, imagínate. Es correcto. Juanetes no viene al caso. En realidad, las preguntas vienen a ser un poquito las mismas, Edgardo, y creo que hemos hablado bastante de todo un poco y aclarando ciertos conceptos. Y esos conceptos, estando claros, nos van a permitir hablar con ustedes, queridos amigos, el mismo idioma. Entonces, entendiendo realmente cómo funciona la biomecánica del cuerpo humano, vamos a poder entender mucho mejor los avances científicos, tecnológicos, de conocimiento médico y de la excelencia de los equipos médicos en distintas clínicas y hospitales de nuestro país. Orgullosísimo de haber tenido el día de hoy a un buen amigo que no nos veíamos hace bastante tiempo, la verdad, el doctor Edgardo Granda, que ha sido parte importantísima de nuestras guardias nocturnas en el María Auxiliadora, de esas donde recibíamos el síndrome del atropellado por tren. Panamericana Sur, ¿no? Panamericana Sur. Así que nos hemos batido y espero que esta posibilidad de tener gente preparada y gente que esté vinculada al desarrollo de nuestra salud, y con las ganas de seguir empujando el coche para adelante, porque es una oportunidad lo que tenemos ahora para mejorar nuestro sistema de salud. Exactamente. Y ojalá lo podamos hacer. Muchas gracias, Edgardo, de verdad. Voy a aprovechar esta vez porque estoy abriendo mi consultorio nuevamente después de mucho tiempo, ya por no hacer cirugía, vamos a decir, medicina asistencial, sino estaba un poquito más dedicado a la docencia y a la información de redes. Y hoy día les puedo decir que tenemos un número para que usted pueda agendar su consulta en nuestro consultorio, y nosotros vamos a atender cierto número de pacientes al día con la intención, de manera bastante cómoda, como lo que cobran muchos especialistas, pero nuestros números van a salir en pantalla. Voy a decirlo porque me están diciendo que lo diga: 960-207-280. La señora Etelvina los va a ayudar para agendar su cita oportunamente. Mil gracias a todos ustedes y sobre todo unas gracias muy especiales a mi amigo, al doctor Edgardo Granda. Perfecto, la agenda de evaluación especializada con el doctor Edgardo Granda, al siguiente número: 999-266-251. 999-266-251. Y ya va a tener una evaluación súper especializada, porque los casos son individuales. Cada uno tiene su problema y trataremos de ayudar a que usted se sienta mejor con la atención especializada de nuestros buenos amigos aquí.
Gracias. Gracias, Cholo. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en esta nuestra aventura digital. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Chao, chao.